En esta lección vamos a hablar del apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero nos permite evaluar la relación deuda-capitales propios que una empresa posee en determinado momento. Además, nos permite evaluar el efecto que tienen los gastos financieros sobre los resultados de la empresa. Es conveniente, entonces, cuando permite incrementar la rentabilidad de la empresa. El apalancamiento financiero, entonces, puede ser recomendable en algunos casos, pero en otros no. Para ello tenemos que saber qué ocurre entonces con la rentabilidad de la empresa y con los riesgos que asume. Entonces, si tenemos las utilidades antes de intereses e impuestos, les restamos los intereses, obtenemos entonces la utilidad antes de impuestos. Si le restamos los impuestos, obtenemos aquí la utilidad neta. Entonces, en un principio, cuando aumentamos la deuda, se aumenta el gasto financiero. Esto va a hacer que se disminuya la utilidad neta. En este principio, entonces, diríamos que mayor deuda va a disminuir la utilidad. Pero al disminuir la proporción del uso de los recursos propios, entonces esta relación de rentabilidad financiera, que es la utilidad neta con respecto al capital propio, tendríamos que, usando menor capital propio, se incrementa la rentabilidad financiera, lo cual podría ser entonces conveniente para la empresa. Si tomamos esta relación de activo con respecto a capital y de utilidades antes de impuestos con respecto a utilidades antes de intereses e impuestos, entonces esta expresión la podemos utilizar para determinar si el apalancamiento es positivo. Entonces, si la relación activo-capital por utilidades antes de impuestos con respecto a utilidades antes de intereses e impuestos nos da mayor que 1, nos estaría diciendo entonces que la deuda contribuye a incrementar la rentabilidad y por lo tanto sería un nivel de apalancamiento conveniente y es conveniente endeudarse. Ahora bien, si la relación activo-capital por utilidades antes de intereses e impuestos con respecto a utilidades antes de intereses e impuestos, o sea, el apalancamiento es menor que 1, entonces la deuda no aumenta la rentabilidad. No es conveniente para una empresa en esas condiciones endeudarse más. Ahora bien, si esta relación de apalancamiento es igual a 1, entonces la deuda no afecta la rentabilidad. Endeudarse más para esta empresa no contribuiría a una mejora en su rentabilidad. Es importante señalar que aunque la deuda incremente la rentabilidad, podría ser que el endeudamiento sea excesivo y bien una empresa rentable podría ser una empresa insolvente. Entonces hay que tener cuidado con los riesgos en los que se incurre al incrementarse el nivel de endeudamiento de la empresa. Esta relación entonces de apalancamiento podemos analizarla de otro modo. Si el rendimiento de un activo es mayor que el costo de la deuda en que se ha incurrido para obtenerlo, entonces podríamos hablar de que ese apalancamiento es positivo y genera entonces valor para la empresa. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí datos para 3 empresas. Tenemos algunos datos de activo, de pasivo, de capital. Entonces la empresa 1 tiene $8,000 en activos, tiene 0 deuda, 0 pasivo. Todo es entonces financiado a través del capital de la empresa. La empresa 2 también tiene activos por $8,000. La mitad son pasivos, la mitad los debe, la otra mitad son capital. Y la empresa 3 por su parte tiene los mismos $8,000 en activos, pero casi la totalidad son deuda y una proporción de apenas $200 son capital. Las utilidades antes de intereses e impuestos, los intereses, las utilidades antes de impuestos son los siguientes. La empresa 1 tiene $2,000 en utilidades antes de intereses e impuestos. Como no tiene deudas, los intereses son ceros, así es que las utilidades antes de impuestos son $2,000 también. La empresa 2 posee el mismo nivel de utilidades antes de intereses e impuestos, pero como tiene un mayor endeudamiento, tiene $800 de gastos por intereses, así que le quedan $1,200 de utilidades antes de impuestos. La empresa 3 tiene $2,000 también de utilidades antes de intereses e impuestos, pero como tiene un nivel de endeudamiento alto, entonces los gastos por intereses son $1,560 y las utilidades antes de impuestos son solo de $440. Ahora bien, si calculamos los impuestos, la utilidad neta, obtenemos
$660 en impuestos para la empresa 1, con utilidad neta de 1.340. Para la empresa 2 serían 369, con utilidad neta de 804. La empresa 3, impuestos de 145, con utilidad neta de 294. Entonces podemos calcular la rentabilidad, que sería la utilidad neta con respecto al capital. Para la empresa 1 sería entonces 1.340 entre 8.000 es un 17%. Para la empresa 2 sería 804 con respecto a 4.000 sería aproximadamente un 20%. Y para la empresa 3 la utilidad de 294 con respecto al capital de 200 es de un 147%. Observemos que aunque la empresa 3 tiene utilidades netas más bajas que las otras dos, su rentabilidad es la más alta. La empresa 1, que es la que tiene las utilidades netas más altas, es la que posee el nivel de rentabilidad más bajo. Bueno, es que en la empresa 1 los socios han tenido que aportar la totalidad del capital, en la empresa 3 han tenido que aportar muy poco. Entonces los socios están recibiendo en términos relativos una mejor compensación en la empresa 3 que en la 1. Si observamos la relación entre utilidades antes de impuestos con respecto a utilidades antes de intereses e impuestos para la empresa 1, esta es de 1. En la empresa 2 tendríamos 1.200 sobre 2.000 es 0.60. En la empresa 3, 440 entre 2.000, esto es de 0.22. Si observamos la relación activo-capital, para la empresa 1 esto sería de 1, para la empresa 2 sería entonces de 2, o sea 8.000 entre 4.000, y para la empresa 3 sería de 8.000 entre 200 es 40. Y entonces podemos observar el nivel de apalancamiento para la empresa número 1. Para la empresa 1 sería entonces de 1, sería multiplicar 1 por 1. Para la empresa 2 sería de 0.60 por 2 es 1.2. Y para la empresa 3 sería de 8.8. Vemos cómo la empresa 3 es la que tiene el mayor nivel de apalancamiento y por lo tanto le ha sido muy conveniente endeudarse. Y así pues le ofrece a sus socios un alto nivel de rentabilidad. Ahora bien, entonces observamos que la empresa 1 tiene un apalancamiento de 1 por no tener deuda. La empresa 2 y 3 tienen niveles de apalancamiento mayores, por lo cual podemos decir que la deuda aumenta su rentabilidad. Ahora vamos a observar algunos cambios porque el apalancamiento no siempre es conveniente. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si por alguna razón las utilidades antes de intereses e impuestos se disminuyeran a la mitad? Entonces ahora la empresa 1 en vez de tener $2.000 solo tiene 1.000. Entonces empezamos a hacer los cálculos para las tres empresas. Vemos que los niveles de intereses se mantienen iguales dado que el nivel de endeudamiento no se relaciona con el nivel de utilidades. Calculamos los nuevos impuestos y las nuevas utilidades netas para cada una de las tres empresas. La empresa 3 por tener pérdidas no pagaría impuestos y entonces los niveles de rentabilidad se disminuyen al 8%, al 3% y al menos 280% para la empresa 3. La empresa que obtenía antes el mayor nivel de rentabilidad es la que obtiene ahora el nivel más bajo. Al calcular entonces las otras relaciones empezamos a observar que el apalancamiento ahora se volvió una relación negativa para la empresa número 3. Se mantiene para la empresa 1 dado que no tiene deuda. Se reduce mucho para la empresa 2, sin embargo aún así es positivo, pero menor que 1. O sea que deja de ser conveniente el endeudamiento para la empresa 2 y mucho menos para la empresa 3. Estos niveles de apalancamiento menor que 1 quiere decir que estas empresas están expuestas a un nivel de riesgo elevado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se incrementa el costo de la deuda? Vamos a suponer entonces que el costo anual de la deuda pasa del 20% al 30%. Entonces, manteniendo los mismos niveles de utilidades antes de intereses e impuestos de la situación original, donde todas las empresas tenían utilidades de 2.000, calculamos ahora los nuevos intereses con respecto a la deuda que cada una de las empresas posee y entonces nos encontramos que la empresa 3, que era la empresa más endeudada, es la que va a tener ahora más gastos por intereses. Al calcular los impuestos, pues nos encontramos que la empresa 3 nuevamente tiene pérdidas. La rentabilidad es de 17% para la empresa 1, 13% para la 2 y menos 170% para la 3.
Y si queremos calcular entonces el nivel de apalancamiento, nos encontramos otra vez con que la empresa 2 y la empresa 3 poseen niveles de apalancamiento inferiores a 1, con lo cual ha dejado de ser conveniente para estas empresas tener endeudamiento, porque en este momento estaríamos hablando de un endeudamiento muy caro para estas empresas. Y otro factor que influye en el nivel del apalancamiento es el volumen de la deuda. Vamos a suponer ahora que se requiriera el doble de la inversión. Entonces ya ahora no requieren una inversión de $8,000, sino de 16,000. La empresa 1 sigue sin deuda, la empresa 2 sigue financiando la mitad de su activo a través de deuda y la otra mitad con aporte de socios, y la empresa 3 sigue conservando la gran mayoría de su activo financiado a través del endeudamiento. Y entonces vamos a suponer los mismos niveles de utilidades antes de intereses e impuestos de la situación inicial, que eran de $2,000. Y entonces ahora pues la empresa 2, al tener un nivel de endeudamiento más alto, también la tasa original, pues sus pagos de intereses son elevados, muy altos para la empresa 3, que tiene un nivel de endeudamiento sumamente alto. Calculamos nuevamente los impuestos. La empresa 3 vuelve a tener pérdidas y por lo tanto su utilidad neta es negativa. La rentabilidad es de 8% para la empresa 1, de 3% para la 2 y de menos 280% para la empresa 3. Al calcular el apalancamiento, nos encontramos nuevamente con que la empresa 2 y la empresa 3 tienen niveles de apalancamiento menores que 1, dado que el volumen de la deuda, aunque proporcionalmente sigue siendo el mismo, pero en términos de unidades monetarias es mucho más alto ahora. Muchas gracias.